Hola, en este video veremos problemas resueltos sobre cambios de base vectorial. Este video es una versión más corta de un video extenso donde me dedico a deducir las fórmulas que van a ser usados en este video. Para los que están interesados en ese video, el link está en la descripción. Entonces comencemos. Generalmente tenemos en este tipo de problemas un caso en donde nos dan un vector escrito en la base canónica y nos piden llevar ese vector a cualquier base, ¿ok? Entonces, en este primer caso tenemos de la base canónica a cualquier base. Como dato, nos dan entonces una base a la que debemos llegar, ¿ok? Y esa base en dos dimensiones generalmente está escrito de esta forma. Tenemos un vector vertical y otro vector vertical. Estos coeficientes que están viendo acá solo son números, ¿ok? Imaginen que son números, menos 1, 4, 5, 2, etc. El problema ya les dirá cuáles son esos números. Una vez que nos definen la base, nos piden encontrar cuáles son las componentes, por ejemplo, de un vector R en esa nueva base. Entonces tenemos la fórmula para ese tipo de problemas. Tenemos un vector R y estas serían las componentes de la base de ese vector en la base B', que sería la base a la que estamos llevando ese vector. ¿Ok? Estos son los coeficientes de las bases. ¿Ok? Tenemos alfa 1, 1 y alfa 1, 2, que serían estas componentes de acá, y esta sería este de acá. Entonces lo único que tienen que hacer es colocar los vectores base en forma vertical uno al lado del otro, y así van a formar una matriz y posteriormente calculan el inverso de esa matriz. Siempre es así, ¿ok? Entonces, si tienen el vector base en forma horizontal, llévenlo a forma vertical, ¿ok? Haciendo la traspuesta. Simple como llevar de horizontal para vertical. Una vez formado la matriz, calculando el inverso, multiplíquenlo a las componentes del vector, en este caso R, en la base canónica. ¿Okay? Esto generalmente es dato. Y hacen las operaciones y ya está. Van a encontrar las componentes del vector R en la nueva base V, que es de esta forma. En tres dimensiones es exactamente lo mismo, solo que extendido. ¿Okay? Estos son los vectores base, vean. Estos son la base V1, que generalmente yo lo llamo de E1. Esto lo llamo de E2 y esto lo llamo E3. Y todos con prima, ¿ok? No importa la notación. Simplemente vean que son un grupo de vectores con una serie de coeficientes. Y esta es a la base a la que quiero llegar. Tenemos entonces un vector R y queremos llegar a esa base. Vamos a denotar por R1, R2, todos en prima, a las componentes del vector en la nueva base, que es lo que estamos buscando generalmente. Esos van a ser igual a la multiplicación de una matriz que está formado por las componentes de la base que nos dan como dato. ¿Okay? Vean que esto es las componentes de la base, este de acá, que está escrito en forma vertical, esta también está en forma vertical acá, este está en forma vertical. Calculan el inverso y posteriormente lo multiplican a las componentes del vector R en la base canónica y van a encontrar las componentes del vector R en la nueva base, ¿ok? Es exactamente lo mismo, solo que extendido. También tenemos otro caso. Tenemos cambios de base en donde vamos a ir de cualquier base a cualquier otra base. O sea, generalmente dan también problemas donde nos dan un vector escrito en una base que no es la canónica y nos piden llevar ese vector a otra nueva base. O sea, nos piden encontrar las componentes de un vector en esa nueva base. Entonces, en dos dimensiones tenemos una base inicial en la que nos dicen que está escrito un vector. ¿Ok? Estos son los coeficientes. No le tomen mucha atención a la forma de notación que está acá. Solamente imaginen que son números acá. Entonces, queremos llevar un vector, en este caso R, a la nueva base, que también generalmente está denotado en forma de vectores verticales, en forma de matrices verticales, ¿verdad? De esta forma, tiene coeficientes acá, y queremos llevar un vector R, ¿verdad? Entonces tenemos el vector R', que sería acá los coeficientes del vector R en la nueva base, en la base a la que estamos llevando. Entonces, ¿cómo tenemos que encontrar esos coeficientes? Debemos formar una matriz, como están viendo acá, que está formado por los coeficientes de las bases en la base nueva, ¿ok? En la base nueva. Vean, este de acá es este de acá, este de acá es este de acá. Una vez formado esta matriz, calculan el inverso, ¿ok?
y lo multiplican a otra matriz que está formado por los vectores base en la base inicial. Este de acá y este de acá está acá y acá, ¿ven? En forma vertical, uno al lado del otro. Una vez formado estas matrices, multiplican a las componentes del vector R en la base B, o sea, en la base inicial, en esta base de acá. Y ya está. Esa es la fórmula. Así van a encontrar las componentes del vector R en la base nueva. En 3 dimensiones es exactamente lo mismo, solo que extendido para 3 dimensiones, ¿verdad? Tenemos entonces una base inicial, vean, con 3 componentes. La base nueva también con 3. Y la fórmula para llevar un vector R de esta base inicial a esta otra base es lo mismo, solo que extendido. Entonces tenemos las componentes del vector R en la nueva base, que son estas de acá. Y escribimos esta matriz, que está conformado por las componentes de la base nueva. Vean, este de acá, es este de acá, este de acá, es este de acá, este de acá, este de acá. Calculan el inverso, ok, ya está. Y al lado colocan la matriz, esta matriz formado por los coeficientes de la base inicial, o sea, la base que inicialmente estaba escrita ese vector. Entonces tenemos este de acá, que sería este de acá, en forma vertical todos, ¿verdad? De la misma forma que lo hicimos en todos los casos. Y finalmente lo multiplican por las componentes del vector R en la base inicial B, en esta base. Ya está. Eso es todo. Tenemos 2 fórmulas, o 3 o 4, como quieran verlo. Al final uno es igual que el otro, solo que extendido. Entonces vamos con el primer ejemplo. Calcula las coordenadas del vector v, 2 y 5 respecto de la base B. La base B es -2, 1 y 1, 1. Ok, cuando no nos dicen en qué base está este vector y está escrito de esta forma, generalmente se refiere que está escrito en la base canónica, ¿ok? Entonces tenemos que ir de la base canónica a cualquier base. Solución. Analizando esto de forma gráfica tenemos lo siguiente. Tenemos que V tiene componentes 2 y 5, o sea, 2 en I y 5 en J. Esa es la base canónica, ¿verdad? 2 en I y 5 en J. Ya está. Este es el vector V dibujado ahí. Y nos dan una base, -2 en I, 1 en J. Esta es la base, -2 en I y 1 en J. Esta sería una base E1, que yo le llamé E1'. ¿Okay? Y la base 2 es 1 y 1. 1 en I y 1 en J. Ya está. Y nos pide encontrar este V escrito en esta base. ¿Qué es lo que nos están pidiendo por detrás de las cortinas, por así decirlo? Lo único que nos están pidiendo es lo siguiente. ¿Cuántas veces debe estar multiplicado este vector a un número para que crezca y de tal forma que sumados con este otro vector que también fue multiplicado por un factor den V? O sea, si yo uso el método del polígono, que es un vector al final otro vector, sumados va a dar V. Entonces vean que esto tiene que crecer 1, 2, 3, 4, está por aquí, tiene que ser 4 veces, y este parece que no tiene que crecer en nada, y lo adicionan acá, y sumados esos dos, recuerden que sumar vectores es colocar, una vez que termina un vector, en la cabeza de vector colocan la punta de otro, el comienzo de otro vector, y así, ¿verdad? Uno detrás del otro, y sumados me va a dar el vector V. Según lo que acabamos de analizar, entonces tiene que dar 4 y 1. Veamos eso. Generalmente nos dan como en forma gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a hacer los análisis. Vemos que podemos usar esta fórmula. Como tenemos que ir de la base canónica a cualquier base, entonces tenemos una fórmula que lo acabamos de escribir en el anterior slide. Tenemos entonces que multiplicar esta matriz, que es la que está formado por los vectores base de acá, vean, que va a ser escrito en forma vertical. Y acá está. Tenemos entonces el vector V, este V escrito en la base nueva. Entonces son los coeficientes en la base nueva, en esta base. Los coeficientes de la matriz van a ser ¿qué? Estos, solo que escrito en forma vertical. -2 y 1 está acá. 1 y 1 está acá. Y calculo el inverso de eso.
Una vez que calcule el inverso de eso, lo voy a multiplicar a los coeficientes del vector v en la base canónica. Estos van a ser el 2 y 5. Calculo el inverso. Pueden usar cualquier método para calcular el inverso. Existen varios métodos. Al final les voy a mostrar uno que desde mi punto de vista es el más mecánico y el más fácil. Ese de acá es el inverso, entonces factorizando un tercio me va a quedar esto. Reemplazo los valores que corresponden al vector v en la base canónica, que serían 2 y 5. ¿Ven? Estos son estos de acá. Y hago las respectivas operaciones. Y efectivamente, si ustedes usan una calculadora o lo hacen a mano, les va a dar esta respuesta que les dice 1 en E1 y 4 veces E2. O sea, tengo que multiplicar este vector 4 veces y este vector solo por 1 y me va a dar el vector v. ¿Será que eso es cierto? Veamos en forma gráfica. Vean cómo este vector E2', que sería este de acá, este vector, creció 4 veces, ¿ya? Llegó hasta aquí. Y después de eso, yo lo adiciono el otro vector, que simplemente es multiplicado 1, porque nos dice 1 veces ese vector, ¿verdad? Por el método del polígono, queda esto, ¿verdad? Vean, recuerden que el método del polígono dice escriban un vector, después enseguida escriban el otro vector, o dibujen, ¿no? Un vector, detrás otro vector y otro vector, y el vector resultante que corresponde a la suma es un vector que va del inicio hasta el final, que sería el v. Entonces efectivamente ese es el vector escrito en la base b, 1 y 4. Ya está. De forma gráfica lo que significa al final es esto. Vayamos al siguiente ejemplo. Calcula las coordenadas del vector v, 1 y 4 que están escritos en la base v, que sería este de acá, respecto a la base canónica. Entonces, si se dieron cuenta, este problema es exactamente el mismo del anterior, solo que en este caso tenemos el vector v escritos en una base cualquiera y tenemos que llevar ese vector a la base canónica. Entonces, solución. Tenemos exactamente el mismo gráfico, tenemos un v escrito en esta base que está en rojo, ¿verdad? Entonces esto crece 4 veces, ya lo habíamos visto, y también acá nos dicen que tiene que ser 4 veces, y esto tiene que ser solamente por 1, y sumados esos dos va a dar v. Obviamente vamos a llegar a 2 y 5, ¿por qué? Porque esto es la base canónica, x y y es la base canónica. Entonces tenemos 2 en x y 5 en y. O lo mismo que es 2 en y 5 en j, que serían de forma vectorial. Entonces usamos la misma fórmula, solo que esto de aquí es dato y esto de aquí es la incógnita, que serían las componentes. No, al revés. Esto de aquí es la incógnita. No, esto de aquí es el dato y este sería aquí la incógnita, que estamos buscando en la base canónica. Entonces tenemos que llevar este a este otro lado como el inverso. El inverso del inverso es la propia matriz. Entonces la fórmula queda como sigue. Tenemos R1 y R2, que serían las componentes del vector. En la base canónica tenemos la matriz formado por los coeficientes de los vectores base. Tenemos el vector escritos en la base B', que sería este de acá, ¿verdad? Escribiendo entonces de forma numérica. Esto es la base. Vean, de forma vertical, está acá, y estas son las componentes de la base en la base B', que yo lo llamo. No debería ser prima, debería ser solamente B, pero es que yo sigo la notación cuál es la canónica, cuál es la nueva, pero bueno, no importa. Okay, tenemos entonces 1 y 4. Haciendo las operaciones, vamos a llegar a 2 y 5, lo que estábamos esperando. 2 y 5, okay, 2 en x y 5 en y. Y evidentemente va a dar eso. Vayamos al siguiente ejemplo. Sea una base V1, 3 y 1, 2 menos 1, 2 y menos 1, ¿verdad? Y V2, 2, 4, menos 5 y 3, donde dos bases en R2. Si V escrito en la base V1 es 3 menos 1, exprese V en términos de los vectores de V2. O sea, es el siguiente. Tenemos un vector V escritos en esta base. Y nos están pidiendo que encontremos ese mismo vector V escritos en la base V2. ¿Ok? Entonces, solución. Estamos yendo ¿de dónde? De una base cualquiera a cualquier otra base. ¿Ok?
Entonces tenemos lo siguiente. Estos son los coeficientes de la base a la que queremos llegar, y estos son los coeficientes de la base inicial en la que estaba escrito el R, ¿verdad? O en este caso V. Entonces eso es lo que vamos a hacer usando la fórmula. Tenemos entonces los coeficientes del vector V en la base V2, ¿verdad? ¿Son qué? Estos son los coeficientes de la base a la que debemos llegar. Entonces debe ser 2 y 4, 2 y 4, 5, menos 5 y 3, menos 5 y 3. Vean, a la base V2 queremos llegar. Entonces esta matriz corresponde a la base a la que queremos llegar. Este es el inverso. ¿Ok? Calculamos el inverso de eso. Y estos son los coeficientes de los vectores base en la que inicialmente estaba escrita el vector V. Entonces esto debe ser 3 y 1, 2 y menos 1. Ya está. Y esto de acá son los coeficientes del vector escritos en la base inicial, o sea, en la base V1, que serían 3 y menos 1. 3 y menos 1 escritos en la base V1. Haciendo las operaciones, tenemos esto de acá. El inverso es esto de acá. Esto es este de acá. Y haciendo todos los cálculos, pueden usar calculadora si quieren, va a dar esto de ahí. Perfecto, y ya está. Pueden comprobarlo. Hice este mismo problema en el video que les dije, la parte extensa, solo con mucho más detalle, de forma gráfica, y si están interesados pueden ir a verlo. Vayamos al ejemplo 4. Tenemos entonces lo siguiente. En R2 suponga que x V1 está escrito de esta forma, 1, 0, 1, donde V1 es esto de acá. Escriba x en términos de la base B2, que sería todo esto de acá. Ok, ¿cuál caso es este? Tenemos un vector x escrito en la base B1, o sea, en esta base, y nos piden llevar a ese x a esta base. Entonces es de una base cualquiera a cualquier otra base. La canónica aquí no aparece. Solución. Usamos la misma fórmula, solo que en 3 dimensiones. Tenemos entonces, esta sería la base, disculpe, esta sería la matriz formado por la base a la que queremos llegar, o sea, B2, este de acá. Y esta es los coeficientes de la base, la que estaba escrito inicialmente el vector, que sería este de acá. Esta es la fórmula. Entonces, escribimos lo que corresponde. Estos son los coeficientes del vector x en la nueva base. Estos son los coeficientes de la matriz escritos correspondientes a la base a la que queremos llegar. Vean, esta es la base que queremos llegar. Entonces tenemos menos 2, 3 y 2 negativos, ¿verdad? Que serían este de acá. ¿Ven? Solo lo estoy acomodando en forma vertical. Este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Calculo el inverso de eso. Ahora tengo los coeficientes formados por la base en la que inicialmente estaba escrito, el x en este caso. Entonces esto es la base B1. Esto de acá está 1, 4, menos 5, está acá en forma vertical, esto está en forma vertical, esto está acá, ya está. Y estos son los coeficientes o las componentes del vector x en la base inicial, o sea, en la base B1. Esta está acá. Y está haciendo las operaciones correspondientes. Va a dar una cosa muy extensa. Esto es el inverso, ya lo calculé. Ustedes pueden hacerlo a mano con todos los detalles. Y haciendo las operaciones correspondientes va a dar esto de acá. Ya está. Es simple con fórmulas, ¿verdad? Bueno, ahora que saben cómo hacer las transformaciones de base, quizá el problema más importante en todos esos cálculos sea calcular el inverso de una matriz. Entonces veremos una forma de calcular esa matriz inversa. Imaginen que tenemos una matriz A. El inverso de esa matriz se calcula de la siguiente forma. Es cofactores de una matriz A. Calculamos la respuesta de esa y dividimos sobre la determinante de la matriz. ¿Ok? Veámoslo a detalle. Imaginen que tenemos una matriz A con coeficientes que están acá escritos de esta forma.
¿Okay? La matriz de cofactores va a ser el siguiente. Tenemos entonces una matriz llena de determinantes, como están viendo acá, y estas determinantes se calculan de la siguiente forma. Vean, tenemos A acá. Para calcular este primer término, anulo este primero de acá, anulo la columna y su fila, vean, y me queda solamente este de acá, EFHI, vean, si anulo este de acá y este de acá, y imagino que no existen, me queda solo este de acá, y calculo el determinante de eso, y va a ser un signo positivo acá. Siempre comiencen por un signo positivo, y después intercálenlo. Si este era positivo, el siguiente es negativo, el siguiente va a ser positivo, este de acá es negativo, este de acá es positivo. Entonces van en sentido horizontal así, en forma vertical así. Si este era negativo, entonces esto es positivo, esto es negativo, positivo, negativo, positivo, ¿ok? Siempre es intercalado. Este de acá es negativo, positivo, negativo, ¿ok? Siempre intercalado. Okay. Una vez encontrado los signos, una vez que sepan las reglas de los signos, hacen el otro de la siguiente forma. Quiero encontrar este ahora, entonces voy a este de acá. Anulo la columna y su fila y me queda simplemente DGFI. ¿Ven? DFGI. ¿Ven? Anulo y ya está. Y encuentro este. Ahora este. Anulo entonces la fila del C y la columna del C. Anulo este de acá y este de acá. Y me queda DEGH. Este de acá. ¿Verdad? Los elementos que sobreviven. Para este de acá, queda este de acá. Anulo su columna y su fila. Y me queda BC y HI. BC y HI, recuerden, anulo columna y fila y me queda solamente estos de acá, como está acá. Para este va a ser lo mismo, anulo su columna y su fila y me queda ACGI, F lo mismo, anulo su fila, su columna y su fila, me queda BAGH, AB, disculpa, y GH, y así para todos, ¿ok? Ya entendieron la lógica. Una vez hecho eso, calculo los determinantes de cada uno y calculo el determinante de la matriz en sí, que está acá, y lo divido. Ya está, van a encontrar... antes. Una vez encontrado la matriz de cofactores, calculo la traspuesta de eso, que va a ser cambiar filas por columnas, ¿verdad? Y lo divido sobre el determinante de la matriz de A. Y ya está. Y así es como se calcula una matriz inversa de forma mecánica. A veces resulta fácil, difícil, dependiendo de cómo sea la matriz. Para mí resulta ser el más mecánico, sin pensar mucho, y a veces se evita errores con esta forma de calcular. Bueno, espero que el video les haya ayudado. No se olviden suscribirse. Hasta el próximo video.